Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por ahí? Eh, Aquí estamos en una nueva sesión para hablar, en este caso, sobre los Fabric Data Agents, que vamos a ver si somos capaces de crearnos un chatbot que sepa nuestros datos y que sea capaz, pues, de responder preguntas de los datos estructurados que nosotros tenemos almacenados dentro de nuestro OneLake. Como siempre ocurre en estos casos, desde bien nacido ser agradecido. Muchas gracias a los patrocinadores de este evento, de estas sesiones de invierno en Tenerife, en Camina, Intelequia y Canarias.com, porque sin ellos pues no sería posible que estuviésemos hoy aquí compartiendo un montón de contenido eh, dentro de este grupo de Warandinga Tech, que bueno, pues también dar las gracias a ellos por organizar todo esto, que tiene un currazo enorme. Bueno, mi nombre es Antonio, soy Antonio Soto, soy MVP de tanto de Fabric como de Azure AI. Bueno, como veis, peino canas y llevo ya un montón de años trabajando en cosas relacionadas con los datos casi siempre y espero que pasemos hoy un buen rato pues hablando pues de estos agentes de datos que podemos crear en Fabric, ¿vale? Como agenda de la sesión, pues vamos a ver lo que es un agente de datos en Fabric, vamos a ver cómo funciona con un poquito de detalle, comentaremos un poco unas características que tenemos en un SDK que nos van a permitir hacer vía código pues alguna de las tareas y incluso más tareas de las que podemos hacer gráficamente a día de hoy. Veremos cómo podemos integrar estos agentes que nosotros generamos en Fabric pues con otros servicios de Azure AI y hablaremos un poco pues de algunas lecciones aprendidas bueno, pues con experiencias reales que estamos ya desarrollando en clientes en algunos casos y bueno, cosas que nos han dado buen resultado y algunas limitaciones, algunas de ellas debidas a que todavía es una característica en preview y otras, pues bueno, al funcionamiento un poco de los agentes, de este tipo de agentes en general y de lo que Microsoft ha decidido que haga o que hagan estos agentes de Fabric, ¿no? Entonces, bueno, un agente dentro de Fabric, pues este agente de datos no es más que un agente que utiliza un modelo de lenguaje grande por detrás, capaz de responder preguntas que nosotros hacemos en lenguaje natural, convirtiéndolas bueno, pues en consultas del origen de datos que nosotros tenemos como base, tenemos por detrás de este agente, ¿vale? Eh, bueno, los que habéis trabajado un poquillo con inteligencia artificial generativa, sabéis que hay un concepto que es el de contexto, que es muy importante para que un modelo de lenguaje sea capaz de darme respuestas adecuadas y aterrizadas a, bueno, pues al entorno en el cual yo le estoy realizando esa consulta. Es muy importante darle información de contexto y aquí vamos a poder darle información de contexto a nuestro agente. En primer lugar, algo obvio, seleccionando de qué orígenes de datos quiero que sepa mi agente y sea capaz de responder dándole una serie de instrucciones y aplicando técnicas de Future Learning, perdón, proporcionándole pues una serie de ejemplos que él va a poder utilizar como base para saber cómo responder y qué es lo que yo espero que haga a la hora de responder esas preguntas, ¿vale? Todo esto de una forma gobernada y segura bueno, una pregunta, ahí pongo la diferencia con Copilot porque es una de las primeras preguntas que nos saltan a la cabeza, ¿no? Es decir, bueno, si nosotros ya tenemos Copilot dentro de Fabric, ya en Copilot podemos a través del chat hacerle preguntas a, bueno, a ese Copilot y que nos responda con los datos que tenemos en modelos semánticos o informes que me proporcionan estos agentes, ¿no? Bueno, yo diría que fundamentalmente pues toda esa configuración de instrucciones, orígenes de datos, ejemplos que podemos darle nos proporciona más flexibilidad a la hora de configurar cómo queremos que se comporte ese agente, pero sobre todo porque son agentes que están pensados para ser utilizados desde el exterior a Fabric, ¿de acuerdo? Veremos que publica un endpoint, un REST endpoint, y además también disponibles como MCP, como si fueran un servidor MCP, por lo tanto podemos integrarlo pues con el mundo exterior, por decirlo de alguna forma, de un modo muy sencillo, ¿no? Y con muchas características, algunas de ellas que vamos a ver, pues digamos out of the box, sin necesidad de configurar nada adicional, ¿vale? Funcionamiento de un agente de este estilo. Bueno, pues evidentemente lo primero validar la pregunta, analizar y validar la pregunta que está haciendo el usuario. A partir de ahí ver cuáles son los orígenes de datos
que tiene a disposición a la gente, cuáles de ellos son más susceptibles de almacenar, albergar datos que sean capaces de responder lo que me está preguntando el usuario. Después generar, hacer llamadas a las herramientas que tiene, que son herramientas fundamentalmente que convierten el lenguaje natural en código, ¿no? En consultas para ejecutar contra los orígenes, ¿vale? Y genera esas consultas. Esas consultas evidentemente se validan y eso proporciona pues la respuesta, ¿no? A partir de ahí genera una respuesta también en texto. Un poquito más en detalle, ese proceso, pues como veíamos tenemos un primer paso en el cual validamos las preguntas, intentamos detectar qué es lo que está buscando el usuario, ¿vale? A partir de ahí, como os decía, identificamos pues cuáles son los orígenes. Como orígenes de datos, pues podemos tener Lakehouse, Data Warehouse, modelos semánticos, KQL y ahora también ontologías. Todo eso pueden ser orígenes bueno, pues de que va a utilizar mi agente para responder esas preguntas. Invocamos las herramientas para convertir ese código, generamos una consulta que evidentemente se vuelve a validar, la consulta funciona, no tiene nombres de campos o de tablas que no existen, etcétera, ¿vale? Se ejecuta y se genera una respuesta, ¿vale? Bueno, pues en texto y que da respuesta a la pregunta que tenía el usuario. Lo más interesante de todo esto es que además mantenemos toda la seguridad, ¿vale? Es decir, el mecanismo de autenticación que soporta tanto internamente como externamente estos agentes solamente es autenticación vía Entra ID, por lo tanto, 100% integrada con la seguridad que tenemos en Fabric, con todo el OneLay Security, y se va a aplicar toda esa seguridad. Si hay un usuario que no tiene permiso de acceso a una tabla, a una columna de una tabla, tengo seguridad a nivel de fila con RLS, etcétera, etcétera, pues todo eso, ¿vale? Se va a aplicar, ¿de acuerdo? Y la gente comprueba, antes lo he saltado un poco rápido, pero si volvemos atrás, veis ahí que toda la parte de seguridad se aplica también, tanto al principio como al final, ¿no? Tanto en la parte de validación para seleccionar a qué orígenes de datos puede acceder el usuario, como posteriormente la seguridad RLS que se aplica en las consultas, ¿vale? Por lo tanto, todas las consultas que vaya a realizar el agente las hace siempre en nombre de el usuario que se ha conectado, ¿vale? No tengo una cuenta de servicio, la gente no tiene identidad y todas las consultas que hace las hace siempre en nombre de ese agente, ¿vale? Y eso nos garantiza que mantenemos pues todo nuestro modelo de seguridad de forma que somos capaces bueno, pues de mantener toda la seguridad que tengamos configurada dentro de OneLake, ¿vale? Y de todos los artefactos que tenemos en OneLake. Como integraciones que podemos, como funcionalidades que tenemos a nuestra disposición dentro del SDK, bueno, pues evidentemente también está todavía en preview y nos permite, como es vía código, pues integrar y automatizar un montón de tareas, ¿vale? Desde hacer consultas a esos agentes, a los endpoints y poder, pues, hacer llamadas externas y tener notebooks que dentro de un workflow hagan llamadas a un agente para responder alguna cuestión, ¿vale? Integrarlos dentro de aplicaciones externas, pero también nos permite eh, crear, ¿vale? La gente, crear las instrucciones, asociarle ejemplos a la gente, toda esa parte también la podemos hacer de forma programática, ¿vale? Es decir, que podemos reproducir muy fácilmente el comportamiento de un agente, modificarlo, tener control de los cambios que voy haciendo en instrucciones, ¿vale? Que veremos después, pues que gráficamente cuando las creo, pues es texto Markdown. Hacer todo eso a través de código, pues nos garantiza un mantenimiento bueno, mucho más potente, mucho más flexible de esa solución, ¿vale? Y también tenemos algunas funcionalidades, podemos implementar pruebas, ¿no? Y tenemos funcionalidades de evaluación, ¿vale? Algo que por ahora no se puede hacer a través del interfaz gráfico, pero sí podemos hacer a través de la versión que a día de hoy tenemos publicada del SDK, que nos permite generar evaluaciones sobre, eh, eh, sobre nuestra gente, ¿no? Para validar su comportamiento y decidir pues si está respondiendo adecuadamente con el grado de fiabilidad que nosotros queremos que responda, al estilo de que como podemos evaluar, perdón, cualquier otra solución basada en IA generativa, ¿vale?
Comentábamos también que tenemos un punto de integración, ¿no? Tenemos, bueno, unos cuantos puntos de integración, pero que tenemos bastante integración con toda la parte de los servicios de inteligencia artificial que tenemos en Azure, conocidos como AI Foundry a día de hoy, ¿vale? Hay integraciones que tenemos, pues la primera, desde Fabric, como antes comentamos que teníamos como orígenes Lakehouse, Warehouse, modelos semánticos, bases de datos KQL y ontologías, pero adicionalmente también podemos utilizar índices de Azure y Azure. Eso nos abre el abanico a que nuestra gente pueda responder no únicamente a consultas de dato estructurado, sino que además pueda responder a consultas de dato no estructurado a través de lo que tengamos dentro de ese índice de Azure AI Search, ¿vale? Por lo tanto, podemos tener un agente que sea especialista pues en resolver cuestiones, yo que sé, el nuestro, el ejemplo que os voy a hacer, que voy a tratar un caso de uso hotelero. Esa gente sabe un montón sobre reservas, sobre la información transaccional, pero bueno, podríamos tener también, por ejemplo, que en este caso no lo tengo creado, pero podríamos tener un índice de Azure Search que tuviese información de protocolos y demás, pues de cómo se gestionan las reservas o cómo se cancelan reservas, este tipo de procedimientos y protocolos, y fuese capaz de responderme sobre ello. ¿Vale? En el otro sentido, desde los servicios de AI Foundry, pues podemos utilizar estos agentes que tenemos creados en Fabric como origen de conocimiento, ¿vale? Y también podríamos como conectarlos vía MCP, pero la forma nativa que tenemos es como origen de conocimiento, agregarlos a un agente que estemos creando en Azure AI Foundry, única y exclusivamente proporcionando el ID del workspace y del agente, porque la autenticación ya será en nombre del usuario, como decíamos, pues con eso ya y definiendo un poco las instrucciones de uso para ese agente externo, podremos conectarnos y ese agente externo podrá comenzar a lanzar cuestiones contra ese agente de Fabric, ¿vale? Veremos un poco el funcionamiento, ¿vale? Buenas prácticas. Bueno, lo resumiría en ser detallado y detallista. Veremos que podemos agregar instrucciones a varios niveles y por lo tanto deberíamos de generar las instrucciones lo más detalladas posibles para intentar guiar esa generación de consultas a nuestra gente. Ese es el punto fundamental. Veremos además que tenemos bastante extensión para poder ser detallista, ¿vale? En esas instrucciones, origen de datos por origen de datos, y por lo tanto deberíamos de aprovechar, ¿vale? Ni que decir tiene que debemos de hacer algún tipo de preparación de nuestros datos, pues nombres de tablas, de columnas, que no sean crípticos, ¿no? Que describan correctamente o pues qué información contienen, porque si no la gente pues no va a ser capaz de interpretar la consulta o de traducir la consulta que está haciendo el usuario a una consulta que pueda ejecutar, se va a equivocar en el nombre de las columnas y bueno, pues vamos a tener un agente que no va a saber responder adecuadamente, ¿vale? Veremos que ahora, nada, en 15 segundos, veremos que tenemos limitaciones en cuanto al número de orígenes de conocimiento, el número de objetos que podemos tener como origen y demás. Por lo tanto, ¿vale? Nuestros agentes deberían de ser especializados por dominio. Va a ser imposible que nos creemos un agente que sea capaz de responder sobre todos los datos que tenemos en OneLake. Ya os digo que ya por limitación no nos va a dejar, pero es que aunque lo agregásemos, ya sabemos también por experiencias pasadas que los agentes de inteligencia artificial, a partir de un número considerable de herramientas o de orígenes de conocimiento, bueno, pues pierden el foco, ¿no? Pierden el contexto. Es importante dárselo, pero es importante también no pasarse en ese contexto que le damos para que él pueda tomar buenas decisiones, ¿vale? Sigue siendo importante también el prompting, lo que el usuario pregunta, el que el usuario sea específico, pues también es importante, ¿no? ¿Vale? Y si usamos modelos semánticos, pues esa funcionalidad que tenemos para prepararlos para Copilot también nos vale para prepararlo para nuestros agentes, porque va de precisamente limpiar, ¿no? Ese modelo semántico, decidir qué métricas o qué campos son los que quiero utilizar, cambiar nombres y dar nombres de columnas y de campos que sean pues más mejor interpretables, ¿vale? Por el agente. Todo eso nos va a ayudar también a la hora de utilizar esos modelos semánticos como origen de conocimiento de nuestros agentes de Fabric Data Agent, ¿vale? Como limitaciones, bueno, solo lectura, no podemos modificar el modelo de lenguaje que tenemos por detrás y por ahora solamente disponible en inglés.
¿vale? Como comentábamos, tenemos limitaciones relevantes a la hora de trabajar con los orígenes de datos, porque estamos limitados a 5 orígenes de datos, ¿vale? Eh, que pueden ser distintos, diferentes, pero máximo de 5. Si uno de ellos es un modelo semántico, pues tiene un límite también de 100 columnas y medidas. Si es un KQL, 1000 tablas o 100 columnas para cualquiera de ellas. Recomendación, y esto es una recomendación, no es una limitación hardcode, pero sí una recomendación de que no le demos más de 25 tablas en total, ¿vale? Por lo que comentábamos antes, que bueno, pues a partir de un número elevado de orígenes, de herramientas que tiene un agente a su disposición, comienza a tomar malas decisiones, ¿vale? Y no es capaz de interpretar tendencias o de proporcionarnos explicaciones sobre el porqué de los datos. Eh, Ejecuta una consulta y devuelve el resultado, ¿vale? No es capaz de interpretarlo. No tiene esa lógica de razonamiento que sí, por ejemplo, tiene Copilot en Fabric, aunque algo limitada, pues sí tiene esa capacidad. ¿De acuerdo? O sea, no puede hacer un análisis causal tampoco. Para eso deberíamos, de alguna forma, de complementarlo con algún agente externo, con algún modelo de razonamiento que fuera capaz de darme esa, eh, pues esa causa, esa explicación o analizar una determinada tendencia que puedan tener nuestros datos para intentar, bueno, pues predecir un comportamiento. ¿Vale? Bien, pues dejadme un minutillo que os comparto por aquí, le echamos un vistazo a un agente que tengo por aquí ya creado, ¿vale? Pues para ver un poco su comportamiento. Vamos a ver. Ok, por aquí lo tenemos. Y vamos a echar un vistazo, como os decía, ¿vale? Bueno, tenemos un agente creado aquí, ya configurado, donde, bueno, pues aquí lo que muestro, lo primero que os quiero enseñar es que cuando le agregamos dato a un agente, como decíamos, por un lado podemos agregar índices de Azure AI Search y podemos agregar orígenes de datos, ¿no? Dentro de los orígenes de datos, pues todo lo que tengamos en nuestro OneLake, ahí ya veis que podemos tener modelos semánticos, Lakehouse, Warehouse, bases de datos KQL, ontologías, ¿vale? Ahí, bueno, pues tenemos de todo y cualquiera de esos artefactos puede ser origen de datos de nuestra gente. Una vez agregamos un origen de datos, pues seleccionamos cuáles son las tablas que queremos que estén disponibles para esa gente de datos, ¿vale? Y dejadme cerrar por aquí esto. Y lo primero que tenemos, pues es la capacidad de, ¿vale? Darle instrucciones a la gente, ¿vale? Aquí comenzamos a darle instrucciones, digamos, genéricas de cómo queremos que se comporte la gente, ¿no? Qué tono queremos que tenga, que avisa al usuario, por ejemplo, de que hay determinados términos que no, que va a calcular él, que no salen de un dato ya calculado y por lo tanto, bueno, pues que sea consciente de que es un cálculo hecho por IA, qué tablas tiene, en qué queremos que se enfoque, ¿vale? Para responder un poco el comportamiento a nivel general que quiero que tenga mi agente, ¿vale? Ahí definiría eso en esas instrucciones, ¿de acuerdo? Después tenemos aquí en la opción de setup la posibilidad de dar instrucciones origen de datos a origen de datos, ¿vale? Y estas instrucciones ya vais a ver que son bastante más detalladas. Aquí describo ya el origen de datos un poquito más en detalle con tablas y columnas que quiero utilizar y después tengo un campo de instrucciones que además este campo de instrucciones puede ser bastante, creo que tiene 15.000 caracteres de longitud, ¿vale? Efectivamente, donde puedo darle pues un montón de detalle, ¿vale? De cómo se hacen los joins, de cuáles son los campos, del funcionamiento de ese origen de datos en concreto, ¿vale? Esto es fundamental, como os decía, para que él sepa qué es lo que tiene a su disposición y cuanta más información le demos también de cómo generar las consultas sobre ese origen de datos, de cómo enlaza datos, de qué columnas, cuando le pidan tal cosa está aquí, etcétera, etcétera. Si podemos detallar todo eso, ¿de acuerdo? Dentro de ese espacio, pues evidentemente eso va a mejorar muchísimo el funcionamiento de nuestra gente, ¿vale? Es probablemente
la opción que más pueda mejorar el comportamiento de un agente de Fabric, ¿vale? Y después tenemos aquí las consultas de ejemplo, que básicamente son para aplicar una técnica de Fusion Learning, en la cual, como parte del contexto en cada llamada que nosotros hagamos a la gente, además de la consulta del usuario y los orígenes y demás, pues le vamos a pasar estos ejemplos, ¿vale? Ejemplos que estarán escritos, evidentemente, en el lenguaje de consulta de ese origen en concreto, porque insisto en que aquí son instrucciones y ejemplos que tengo origen a origen, ¿vale? Si mezclo tres orígenes distintos porque saco algunos datos de un lakehouse y otros de un warehouse y otro de un KQL, ¿vale? Pues en cada uno de ellos voy a poder especificar instrucciones y en cada uno de ellos voy a poder especificar, eh, lo diré como ejemplos, ¿no? Ejemplos de consultas, cómo quiero que genere o ejemplos que yo le pongo de cómo se generan esas consultas, ¿vale? Una vez, bueno, aquí tenemos 4 o 5 consultas de ejemplo, ¿vale? Que, bueno, que veremos que envía después, posteriormente, aquí cuando hagamos las pruebas, que envía posteriormente al contexto, ¿no? Cuando nosotros le preguntamos, ¿vale? Una vez tuviese listo mi agente, pues podría publicarlo, ¿verdad? Cuando lo publicamos, tenemos otro sitio donde define una descripción y unas capacidades, que esto va a ser muy relevante para su uso externo. Es decir, cuando un agente externo, sea un agente Copilot Studio, por ejemplo, sea un agente de Java Foundry, quiera utilizar este agente de Fabric como origen de conocimiento, tiene que saber qué puede hacer ese agente de Fabric, ¿vale? Y aquí en esta descripción es donde nosotros le decimos, pues a rasgos generales, qué es lo que puede hacer. Y como veis ya tenemos aquí otra integración en la cual podríamos publicar automáticamente, si tuviésemos licencias de 365 Copilot, podríamos publicar este agente como un agente más de 365 Copilot, ¿vale? Y automáticamente, pues dentro de toda la interfaz de 365 Copilot, podríamos hacerle consultas a nuestro agente de Fabric desde esa interfaz, ¿vale? Tendríamos una fachada externa desarrollada, sin necesidad de tener que desarrollarnos una. ¿Vale? O sin necesidad de tener que crearnos manualmente un agente Copilot Studio y publicarlo en Teams, ¿vale? Que al final también tendrá un coste porque necesitaré unas licencias de Copilot Studio, pues para hacer eso, lo mejor sería adquirir licencias de 365 Copilot y poder hacer esa publicación, ¿vale? Vale. Después tenemos en la configuración, el mío ya está, ya lo tengo publicado. Como os decía, aquí en la opción de Publishing veremos el endpoint, ¿vale? El REST endpoint que tenemos para, para consultar externamente. Aquí podría modificar esas descripciones que he puesto en la publicación, específicas para este endpoint y que puedo modificar de las que tenga para el MCP. Como veis, también se me genera una herramienta MCP, donde tengo una URL de MCP Server, ¿vale? Y que se publica este agente. Por lo tanto, también podría agregar como herramienta en vía MCP este agente pues a cualquier otro agente que esté desarrollando o cualquier otro sistema que esté desarrollando externamente, ¿vale? Entonces, como os decía, pensad en que son agentes que están pensados para ser utilizados fuera de Fabric. Dentro de Fabric, lo que podemos hacer, eh, lo que podríamos hacer, ¿vale? Sería, a ver, no quiero salir de aquí un segundo. Si nos vamos a Copilot de Fabric, aquí, ¿vale? Vamos a ver esto cuando acabe, ¿vale? Dentro de los orígenes que podemos agregarle, pues tenemos data aliens, ¿vale? Podríamos hacerle preguntas directamente desde aquí a nuestra gente, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues cuál es el año con más estancias, ¿vale? Bueno, pues eso lo que haría sería lanzar desde aquí, desde Copilot, esa consulta a nuestro agente, ¿vale? Es decir, el usuario final no tiene por qué entrar dentro de la agente y trabajar dentro de este playground que tenemos aquí, ¿vale? Porque no está pensado para eso, ¿vale? Bueno, está ahí pensando, después podemos volver o las enseño aquí. Quería enseñaros aquí en algunas pruebas que he hecho. Bueno, voy a ejecutar alguna
¿vale? Y mientras, esta misma me vale, da igual, unos ejemplos que vienen aquí, y mientras os enseño una que ya tengo ejecutada para que para que veáis lo que sería, lo que podría ser capaz de hacer, ¿no? Aquí le estoy pidiendo un informe anual bastante detallado, donde le pido un montón de consultas distintas de distintos KPIs, donde le pido que me analice el rendimiento de días de semana entre semana, por categorías, por tipo de reserva, etcétera, etcétera, y acaba generándome pues un informe de este estilo, como veis, ¿no? Donde me muestra pues toda esa información, ¿vale? Análisis de tendencias, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? De la que le he hecho, de la que le acabo de hacer ahora, ¿vale? Pues como veis, otra vez me da un histórico de la evolución de los diferentes años, ¿vale? Me hace ahí un pequeño análisis, me da más detalle, ¿vale? De lo que él considera relevante, ¿vale? Y aquí puedo ir viendo, pues obviamente las consultas que le he ido generando, como veis, ¿vale? Y el resultado de esa consulta. Y aquí veis las consultas de ejemplo que yo tengo, donde ya me dice, ¿vale? Que le ayuda a las respuestas, que no las va a ejecutar, pero que se utilizan para proporcionarle contexto y mejorar la calidad de la respuesta. Todo eso puedo ir viéndolo, como veis, pues paso a paso de lo que él ha ido haciendo para ser capaz de responderme a esa pregunta, ¿vale? Eh, Pregunta de usuario, con todo el contexto que tengo, intento generar una consulta, ejecuto la consulta, eso me vuelve un resultado, vuelvo a llamar al LLM para darle un texto, ¿no? Y no resolver y no responder datos sin más, sino dar una respuesta más estructurada y más amigable cara al usuario, siguiendo las instrucciones que yo le haya dado a mi agente, ¿vale? Quiero que responda siempre pues con estos apartados en concreto, que analices tendencias, que nunca analices causas, bueno, cosas de ese estilo que le podemos dar a las instrucciones, ya sea generales o ya sea por cada uno de nuestros orígenes de datos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto aquí me dice, ¿no? El año con más estancias, pues ya me da la respuesta, ¿vale? Y aquí también pues podríamos ver el detalle y me llevaría, bueno, me llevaría a la gente en este caso, ¿vale? Ya no me voy a parar a eso porque lo único que hace es mostrarme esa respuesta y permitirme ir otra vez a la gente como veis, ¿vale? Me muestra el detalle, porque eso, la traza de esto se la queda la gente, ¿vale? No la tiene Copilot en este caso, ¿vale? Y por lo tanto, por eso me lleva aquí para mostrar otra vez el resultado, como veis, y toda la información de contexto que ha tenido en cuenta, que me lo dice, pues para que yo tenga trazabilidad y pueda de alguna forma entender el por qué ha generado lo que ha generado, ¿vale? Ok, pues eso es todo lo que vamos a hacer desde Fabric, ¿vale? Generamos nuestro agente, seleccionamos orígenes, damos instrucciones, generamos preguntas de ejemplo, ¿vale? Publicamos y a partir de ahí, pues o bien lo uso desde Copilot, ¿vale? Internamente, o si ya lo he publicado a Copilot 365, bueno, pues allí lo tendré dentro de la interfaz de Copilot 365, ¿de acuerdo? Eh, vale. Si nos vamos a AI Foundry, ¿qué podemos hacer ahí? Vale, aquí, bueno, lo que os estoy mostrando, dejadme un segundo volver para atrás, porque si no, lo que os estoy mostrando es, pues, a un agente que ya tengo creado aquí en Azure AI Foundry, ¿vale? Y este agente, eh, lo que tiene, como veis aquí, es, bueno, pues unas instrucciones bastante sencillas, ¿vale? Le estoy dando algunas instrucciones de qué es lo que contiene ese agente de Fabric, ¿vale? Y qué tablas tiene allí y demás. Y le tengo aquí agregado, como veis, un origen de conocimiento, ¿vale? Aquí cuando agregamos orígenes de conocimiento, uno de los que ya tenemos, ¿vale? Aquí no me lo deja agregar porque ya lo tengo agregado, pues es el origen de conocimiento de Fabric, ¿de acuerdo? Eh, Vamos a agregarnos uno de cero, ¿vale? Para que veáis todo el proceso. Vamos a generarnos un nuevo agente, ¿vale? Entonces, vamos a generar aquí el origen de conocimiento, ¿vale? Y vamos a generarnos una nueva conexión. Y aquí, como veis, ¿qué necesitamos? Bueno, pues lo único que necesitamos es el ID de Workspace, ¿vale? Que lo podemos copiar directamente de aquí, ¿vale? Y el ID del agente, ¿no? Que en este caso, pues el artefacto que tengo es mi agente,
¿no? Le damos un nombre. Vamos a ver si he copiado bien. Ok. Y ahí tendríamos ya, ¿vale? Pues conectado ese origen de conocimiento, ¿vale? Como veis, lo único que necesitamos, pues es ID del workspace y ID de la gente, ¿vale? Solamente con eso. ¿Por qué? Como os decía, porque al final todo esto se basa en autenticación de Entra ID, por lo tanto, esas credenciales de usuario pues irán pasando por toda la cadena que sea necesaria para conectarse a esta gente de AI Foundry y de aquí pasará pues a la gente de Fabric, ¿vale? Y allí se comprobará si ese usuario tiene acceso al workspace de Fabric, si puede, y después tiene acceso a los orígenes de datos que está utilizando ese agente, ¿vale? Vamos a volver al que ya tengo creado por no tener que darle instrucciones y demás otra vez. Y, eh, y bueno, y ahí como veis le he agregado también una acción que es el intérprete de código, ¿vale? Ahora os voy a enseñar por qué. Una de las funcionalidades que podemos nativas que podemos agregarle a un agente de AI Foundry es que sea capaz de generarme código, ¿vale? Y de interpretar y de generar código, ¿de acuerdo? Vale, si cogemos y intentamos probar aquí en el Playground este agente, ¿vale? Comenzamos a chatear con él, dejadme copiar por aquí por no volver a escribir alguna pregunta. Vamos a ver aquí, coger, por ejemplo, esta de los audios, ¿vale? Se la pasamos a esa gente, bueno, ya veis que, bueno, pues en este caso, claro, solamente tiene un origen de datos, ¿no? Y tampoco me he parado mucho en las instrucciones y las descripciones, pero ahí busca referencias, ¿vale? Voy a irme copiando de aquí este informe, ¿vale? ¿Vale? Eh, para que veáis diferentes comportamientos y limitaciones que podemos tener, ¿no? Aquí ya veis como de entrada lo que me está diciendo, ¿vale? Es eh, que no puede hacer eso, ¿no? ¿Vale? Eh, si me dice que le especifique, que le dé, que le reduzca un poco más el ámbito, ¿no? Básicamente es lo que me está indicando. Fundamentalmente aquí el problema está en que ya dijimos que no podía analizar tendencias y causas y demás, y como eso está, como si recordáis, se lo puso en las instrucciones de la gente, le está devolviendo pues que no es capaz de resolverlo, ¿no? Entonces, ahí tenemos una limitación. Otra limitación que vamos a ver aquí, bueno, dejadme, después le pregunto algo que eh, lo mismo que le pregunté a Copilot para ver si me responde. Vale. Vale, ahí fijaros cómo me está generando, pues otra vez, todo el informe anterior que veíamos, ¿verdad? Vale. Ahí veis cómo tengo, pues generado todo ese informe, ¿vale? El informe este anual que comentábamos, pues ahí tenemos, ¿no? Todo lo que ha ido generando año a año, bueno, y toda la información, ¿vale? Eh, que veíamos que también me estaba respondiendo desde el propio Fabric, ¿vale? Y vamos a intentar ahora crea un gráfico de la evolución de las estancias por año, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver problema de red ahora. Vale, hombre, no ha enviado esto. Un segundo. Crea un gráfico de evolución de estancias por año. Vale. A ver ahora si es capaz de responderme a esta cuestión. Vale. Si no, intentaré escribírsela en inglés. Vale. Bueno, la ha interpretado bien. Y entonces ahora fijaros, claro, él es capaz, primero ha ido a buscar la información a Fabric, después lo que tiene es que generar un gráfico, ¿vale? Y como veis, para generar ese gráfico, ¿qué hace? Bueno, pues utiliza el intérprete de código, ¿no?
¿vale? Y a través del intérprete de código, pues es capaz de generar esa gráfica. ¿De acuerdo? Pues en este caso con un matplot, un gráfico sencillito, podría pedirle cosas más complicadas, podría optimizar bien las instrucciones y decirle los tipos de gráficos o las bibliotecas que quiero que utilice, en la generación de código, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, como veis, simplemente configurando la conexión, tenemos dentro de cualquier otro agente la posibilidad de utilizar este agente de Data Fabric como un origen de datos. Como hemos visto que también se expone como un servidor MCP, también podríamos verlo publicado como un servidor MCP, ¿vale? Si nos vamos a Copilot Studio, ¿vale? Veremos que también, vamos a ver si inicio sesión por aquí, un segundito, borrando cosas, a ver si me carga la interfaz aquí de Copilot Studio. Ahora va, parece que va. Vamos a ver si me cojo cualquier agente que tenga por aquí ya creado, simplemente para enseñaros, ¿vale? Que dentro de los orígenes de esta gente, ¿vale? Aquí en los orígenes de conocimiento, cuando yo creo un origen de conocimiento, ¿vale? ¿Vale? Si os fijáis, no me aparece un Fabric Data Agent, ¿vale? No tenemos la posibilidad de conectarnos a Fabric Data Agent, ¿vale? Ni viendo sugerencias, me sugiere cosas que ya he agregado anteriormente, ni en las opciones avanzadas, ¿vale? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues en este caso tendríamos que configurar, ¿vale? Eh, como una herramienta, ¿vale? Como ya sea con conexión REST API o con un Model Context Protocol, ¿vale? Configurarnos, ¿vale? De hecho, por aquí no lo tenemos por defecto, ¿vale? Tendríamos que agregar uno personalizado, conectarnos aquí, ¿vale? A ese servidor MCP que vimos que teníamos publicado, ¿de acuerdo? Y esa sería la opción que tendríamos si quisiéramos utilizarlo dentro de un agente de este estilo, ¿vale? La otra opción, como vimos, cuando publico directamente en Copilot 365, pues sería publicarlo, ¿de acuerdo? En este caso, pues tendríamos publicado dentro de Copilot para 365 nuestro Fabric Data Agent, pues y comenzaría a responder a esas preguntas directamente desde la interfaz de Copilot 365, ¿vale? Entonces, desde el momento en el que tenemos nuestro agente publicado, insisto, accesible vía REST API, accesible vía servidor MCP y en algunos servicios o herramientas propias de Microsoft, obviamente, pues ya tenemos un conector configurado o preconfigurado, pues que es capaz de simplemente especificando autenticación y seleccionando el componente o especificando un Workspace ID, como veíamos antes, capaz eh, de conectarnos con este agente de Fabric y darnos respuestas sobre nuestros datos, ¿vale? Muy bien, pues eso es todo. Espero que haya sido de utilidad. Creo que es una característica, bueno, bastante interesante porque, pues, en los casos de uso empresariales es bastante habitual la necesidad de tener que mezclar dato estructurado con dato no estructurado. El dato no estructurado lo tenemos resuelto vía RAG y demás, pues de una forma muy sencilla. Y pues estos agentes de Fabric nos evitan el tener que desarrollarnos por nuestra cuenta o generar un agente que sea capaz de convertir lenguaje natural a SQL o a DAX y ya pues lo hace por nosotros, ¿de acuerdo? Y a través de las instrucciones y a través de los ejemplos que hemos visto y cuidando un poco nuestros metadatos, somos capaces de tener bueno, pues un rendimiento muy aceptable de estos tipos de agentes
sin mucho esfuerzo, ¿vale? Espero que os haya gustado y os espero en la siguiente. Venga, gracias a todos.